El chirrido de la madera vieja era el único sonido que acompañaba a Julián en la penumbra de su taller, un santuario que olía a salitre y a derrota. Levantó la vista hacia el espejo que había restaurado, un objeto con el marco hecho de los restos de un naufragio, y el aire se heló en sus pulmones. No era su rostro demacrado el que le devolvía la mirada, sino el de David, con los labios amoratados y el cabello pegado a la frente por el agua helada del Atlántico. Un temblor incontrolable le recorrió el brazo y el vaso que sostenía cayó, estallando en 1000 pedazos contra el suelo de piedra. El corte en su mano fue agudo, pero el dolor no era nada comparado con la voz de su suegra, Carmen, resonando en su memoria. Esa mancha no la limpias ni con todo el agua del mar. La aparición no era un simple recuerdo, era una presencia viva, una astilla de la tragedia clavada en el tejido de su presente. ¿Por qué ahora? Después de 10 años de un silencio sepulcral, la comunidad de Combarro ya lo había juzgado, condenándolo a un exilio invisible entre las mismas calles que lo vieron crecer. Pero este reflejo, esta manifestación silenciosa y doliente, parecía exigir algo más que su ostracismo social. No era la justicia de los hombres la que lo acechaba en la soledad de su taller, sino una verdad mucho más profunda y terrible, una que él mismo había ahogado en el mar aquella noche, junto con el cuerpo de su cuñado y su propia paz. La urgencia crecía con cada latido, una certeza de que el pasado no estaba muerto, solo sumergido. El frío que sentía no provenía de la humedad que se filtraba por las paredes de piedra, sino de un invierno interno que se había instalado en su alma hacía una década. Era el frío del océano en plena tormenta, el mismo que le entumeció el corazón en el instante en que debió actuar. Podía sostener una taza de café hirviendo entre sus manos callosas, pero el calor nunca llegaba a traspasar la barrera de su piel, incapaz de descongelar el núcleo de su culpa. Este frío era su penitencia, un anclaje sensorial a ese momento fatídico, un recordatorio constante de que sus manos, las mismas que ahora temblaban, se habían aferrado a su propia vida en lugar de extenderse para salvar otra. Julián se había convertido en una figura más del paisaje gallego, tan erosionado y perpetuo como los hórreos que se asoman al mar. Su espíritu estaba envuelto en la misma néboa densa que a menudo borraba el horizonte, una niebla de remordimiento que confundía los contornos de la realidad y el recuerdo. El mar, que antes fuera su sustento y su libertad, era ahora la tumba líquida de su felicidad, un espejo oscuro y agitado que le devolvía el eco de su fracaso con cada murmullo de las olas. Se sentía anclado a esa orilla, no por las cuerdas de un barco, sino por las cadenas invisibles de un pecado que solo él conocía en toda su devastadora magnitud. Su refugio, el taller, era una sinfonía de olores que delataban su estado. La agudeza de la trementina se mezclaba con el aroma persistente del salitre y el polvo de madera vieja, un esfuerzo inútil por restaurar lo ajeno, mientras lo propio se desmoronaba. El eco metálico de una herramienta al caer sobre el cemento era como un veredicto. Podía sentir bajo sus dedos la textura áspera y desigual del marco del espejo, madera que, como él, había sobrevivido a la furia del mar para contar una historia de pérdida. Afuera, el lamento de las gaviotas parecía un coro de acusaciones y el ritmo incesante del oleaje contra el malecón era la banda sonora de su vigilia eterna. Dentro de Julián, una batalla silenciosa se libraba sin tregua. Por un lado, un deseo casi infantil de paz, la simple fantasía de despertar una mañana sin el peso de David aplastándole el pecho. Anhelaba poder mirar a Helena, su esposa, y ver en sus ojos algo más que el reflejo de su hermano muerto. Quería sentir que el perdón era al menos una posibilidad, pero una fuerza opuesta, más oscura y poderosa, lo anclaba a la certeza de que no merecía tal gracia. Esta convicción era su carcelero y su juez, un verdugo interno que le susurraba que cualquier intento de redención sería una ofensa a la memoria de quien había muerto en su lugar. Este no era el relato de un hombre perseguido por un fantasma, sino el viaje de un alma atrapada en un instante congelado en el tiempo. Desde la asfixiante soledad de su taller, donde un espejo se había convertido en un portal a su conciencia, Julián se vería obligado a navegar de nuevo hacia el corazón de la tormenta. Debería atravesar las turbulentas aguas de la memoria,
enfrentarse al resentimiento de su familia y al juicio pétreo de su pueblo, todo para alcanzar la verdad que él mismo había hundido 10 años atrás. Su única ruta hacia una posible calma no consistía en olvidar, sino en confesar la verdadera naturaleza de su cobardía. Le habían dicho que no tenía salvación, que su falta era tan inmensa e implacable como el propio océano. El pueblo entero había dictado su sentencia, condenándolo a una vida de expiación silenciosa entre las sombras de los hórreos. Pero ¿y si el único veredicto que realmente importaba era el que le esperaba cada día en el reflejo del cristal? ¿Qué ocurre cuando un hombre, ya condenado por el mundo, decide por fin encarar al único juez del que nunca podrá escapar, la verdad que habita dentro de sí mismo y que exige ser escuchada? El sonido del cristal roto atrajo a Helena al taller como una campana que anuncia una nueva crisis. La encontró de pie, con la mirada perdida en el espejo y la sangre goteando de su mano derecha sobre los fragmentos esparcidos por el suelo. No hubo un grito de sorpresa, solo un suspiro largo y cansado, el sonido de una paciencia que se había desgastado hasta casi desaparecer. «¿Julián? ¿Ahora qué ha sido?», preguntó ella, su voz desprovista de alarma y llena de una agotadora familiaridad con el dolor de su marido. Él apartó la vista del espejo, incapaz de confesarle que acababa de ver a su hermano. «Se me ha resbalado», mintió, las palabras ásperas en su garganta. Helena lo observó, no la herida en su mano, sino la herida mucho más profunda en sus ojos, sabiendo que la verdad era mucho más afilada que cualquier trozo de vidrio. Ella lo guió hasta un taburete y con gestos precisos y automáticos buscó el pequeño botiquín que siempre estaba cerca. Mientras limpiaba la sangre y desinfectaba el corte, el contacto de sus manos era una coreografía de la distancia, un acto de cuidado despojado de ternura, un deber conyugal que ambos cumplían en silencio. Julián estudiaba su rostro concentrado, buscando un destello del amor que una vez los unió, pero solo encontraba la sombra del luto y una resignación infinita. La culpa lo invadió de nuevo, una ola nauseabunda, no solo por la muerte de David, sino por esta vida suspendida que le imponía a Helena, una existencia marcada por sus fantasmas. Cada vuelta de la venda era otra capa de silencio que se añadía a la barrera que los separaba, una barrera que parecía ya insalvable. Al día siguiente, el hambre lo obligó a salir del taller. Caminar por las estrechas calles de Combarro era como moverse por el escenario de su propia condena. Las miradas de soslayo de los vecinos, los susurros que se apagaban a su paso. Cada ventana parecía un ojo que lo juzgaba. Cerca del puerto, el encuentro fue inevitable. Carmen, su suegra, vestida de un luto que parecía eterno, lo vio, y su rostro se contrajo en una máscara de desprecio. No necesitaba gritar. Su voz, baja y afilada, cortó el aire húmedo. «El mar siempre devuelve lo que no le pertenece», dijo mirando sus manos ahora vendadas, «pero a algunos desgraciados los escupe a la orilla para que recuerden cada día lo que se llevó». Se dio la vuelta sin esperar respuesta, dejándolo solo con el veneno de sus palabras flotando en el aire salado. Huyendo del juicio público, sus pasos lo llevaron instintivamente a la carpintería de Ribeira de Anxo. El anciano, con la piel curtida por el sol y la sal, lijaba la costilla de una dorna con una paciencia casi sagrada. El taller de Anxo olía a madera nueva, a barniz y a esperanza, un contraste brutal con el hedor a estancamiento de su propio refugio. Julián se quedó en el umbral sin saber qué decir. Anxo no levantó la vista de su trabajo. «La madera, cuando se quiebra por la fuerza del mar, guarda memoria», dijo el viejo carpintero con su voz grave. «Hay quien la tira pensando que ya no sirve, pero un buen artesano sabe que si encuentra la veta rota y la sella con paciencia, esa parte puede volverse la más fuerte de toda la barca. El truco no es esconder la grieta, es entenderla». Las palabras de Anxo, lejos de traerle paz, avivaron la obsesión de Julián. Entender la grieta. ¿Pero cómo? La imagen de David ya no estaba confinada al espejo del taller. Ahora lo acechaba por todo el pueblo, como si la propia atmósfera de Combarro estuviera saturada de su presencia. Lo veía en los charcos que dejaba la lluvia sobre los adoquines, con el agua distorsionando su rostro triste.
Se materializaba en el cristal de la ventana de la panadería, superpuesto a los panes del día. Su reflejo lo miraba desde el fondo de su taza de vino, empapado y silencioso. Esta omnipresencia se convirtió en una tortura, y Julián, desesperado, llegó a una única y violenta conclusión. Debía destruir el origen, el espejo maldito. Con un martillo en la mano temblorosa, entró en el taller dispuesto a hacer añicos el portal de su culpa. Justo cuando su brazo se alzaba para asestar el golpe, la mano de Elena se cerró sobre su muñeca con una fuerza inesperada. Lo había seguido, su preocupación superando el deseo de dejarlo solo en su tormento. «Detente. ¿Pero qué haces? ¿Te has vuelto completamente loco? Es solo un espejo», gritó, y en su voz había una mezcla de miedo y exasperación. Él se quedó paralizado, el martillo pesado en su mano, incapaz de articular la verdad. ¿Cómo decirle que veía a su hermano muerto en ese cristal? La tensión entre ellos se cortaba con un cuchillo. Para Elena, ese gesto irracional fue la gota que colmó el vaso. «No puedo más, Julián. Llevamos 10 años viviendo en tu funeral. O empiezas a hablar, o este matrimonio se va a hundir igual que tu barco». El ultimátum de Elena resonó en el taller como una sentencia, dejándolo más aislado que nunca. Las palabras «o hablas» o «nos hundimos» se convirtieron en el nuevo eco que atormentaba a Julián, mezclándose con la imagen silenciosa de David. En los días siguientes evitó a Elena, al taller, al pueblo entero. Sus horas transcurrían en largas caminatas por tramos desolados de la costa, donde las olas rompían con furia contra las rocas. Fue allí, con la mirada fija en el horizonte gris, donde una voz lo sacó de su trance. Tío, era Leo. A sus 18 años, era la viva imagen de su padre, con la misma complexión fuerte y una mirada directa que desarmaba. No había odio en sus ojos, sino una intensidad inquisitiva, la energía de una generación que ya no se conformaba con los silencios de sus mayores. Leo se paró a su lado, la brisa marina agitando su cabello. La abuela solo cuenta historias de la tormenta. Elena solo llora si pregunto. ¿Y tú? Tú nunca dices nada, comenzó el joven, su voz firme a pesar de la dificultad del tema. Dicen que mi padre fue un valiente, pero yo quiero saber cómo era de verdad, cómo era en el barco cuando nadie más miraba. Era su compañero, su familia. Quiero que me cuentes algo bueno, algo que no sea su muerte. La petición, tan simple y tan pura, fue como un puñal en el corazón de Julián. Se le pedía construir un recuerdo honorable sobre los cimientos de su propia cobardía. Miró a su sobrino, a la herida abierta que representaba, y ninguna palabra pudo salir de su boca. Solo negó con la cabeza y se alejó, dejándolo solo con su pregunta. La imagen del rostro herido de Leo lo persiguió de vuelta a su refugio. Haberle fallado a David era una culpa antigua, petrificada, pero fallarle a su sobrino, a la promesa de un futuro que merecía la verdad, era una herida nueva y sangrante. Esta vez, al entrar en el taller, no sintió el impulso de la violencia, sino una extraña y resignada curiosidad. Se plantó frente al espejo, ese marco de madera de naufragio que contenía su purgatorio personal, y miró fijamente su propio rostro, un mapa de noches sin dormir y de dolor no digerido. Por primera vez, le habló a la presencia que lo habitaba, su voz un susurro ronco que apenas rompió el silencio. «¿Qué es lo que quieres de mí?», preguntó al reflejo, al recuerdo, al fantasma. «Dímelo de una vez y acaba con esto». El 10º aniversario de la tragedia amaneció con un cielo plomizo que parecía reflejar el ánimo de la familia. Elena insistió en una comida, un rito sombrío que pretendía honrar la memoria, pero que solo servía para subrayar el abismo que los separaba. La presencia de Carmen en la cabecera de la mesa era como una nube de tormenta, cargada de una electricidad hostil. Leo, sentado frente a Julián, permanecía en un silencio tenso, sus ojos yendo de su tío a su abuela, intentando descifrar el mapa de aquel viejo dolor. Fue Carmen quien rompió la quietud, alzando su copa de vino. «Por mi hijo David», dijo, su mirada clavada en Julián, «un hombre de verdad, de los que no huyen». La estocada fue directa y brutal, envenenando el poco aire que quedaba en la habitación. Las palabras de Carmen actuaron como un detonador. Julián sintió que las paredes de la habitación se encogían, aplastándolo bajo el peso de una década de mentiras.
El aire se volvió irrespirable, denso con el dolor de Helena, el odio de su suegra y la inocencia inquisitiva de Leo. Con un movimiento brusco, empujó la silla hacia atrás, su chirrido un grito de protesta contra el silencio sofocante. «No puedo hacer esto», musitó, las palabras ahogadas por la angustia. Sin mirar a nadie, salió de la casa casi corriendo. Sus pies no lo llevaron hacia el mar, sino hacia el único lugar donde la verdad, por terrible que fuera, parecía estar esperándolo. Se encerró en el taller, el portazo resonando como el cierre definitivo de una etapa de su vida. Necesitaba enfrentarse al espejo. Con el corazón martilleándole en el pecho y una respiración entrecortada, se plantó ante el cristal. Su rostro pálido y sudoroso le devolvió la mirada por un segundo antes de disolverse. La figura de David apareció, nítida y presente, pero su expresión ya no era solo de una tristeza infinita. Había una intención en sus ojos, una dirección. Lentamente, en el reflejo, la mano de su cuñado se levantó del agua y señaló. No apuntaba a su corazón ni a su garganta, como Julián siempre había temido. Apuntaba directamente a su propia mano derecha, la que se había aferrado con una fuerza animal a la baranda del barco. La verdad lo golpeó con la fuerza de una ola. La aparición no buscaba venganza. El fantasma de David no quería arrastrarlo al fondo del mar. Quería que sacara a la superficie la verdad que ambos habían ahogado. La claridad que le trajo el espejo fue más aterradora que la propia aparición. La paz no llegó, solo una certeza helada y un propósito que le encogía el alma. Confesar. La palabra retumbaba en su cabeza. Tenía que arrancar el secreto de sus entrañas y exponerlo al aire. Ante Helena, ante Carmen, ante Leo. Pasó el resto de la tarde en el taller, pero el espejo ya no mostraba más que su propio rostro, ahora el de un hombre con una misión terrible. El reflejo de David había cumplido su cometido. Esa misma noche era la procesión de la Virgen del Carmen, la protectora de los marineros. Julián lo entendió como una cita ineludible, el escenario que el destino había preparado para él. Debía hacerlo allí, con el mar como testigo y su pueblo como jurado. La redención exigía la humillación pública. Cuando la noche cubrió con barro con su manto oscuro, las calles se iluminaron con cientos de velas. La procesión se movía como un lento río de fuego y fe. Las oraciones un murmullo colectivo que flotaba sobre las cabezas de los fieles. Julián, oculto en la oscuridad de un callejón, observaba la escena con el corazón desbocado. Vio a Helena y a Carmen, sus rostros bañados por la luz cálida de las llamas, unidas en un duelo que él había provocado. Vio a Leo, unos pasos más atrás, su juventud una dolorosa réplica de la de David. Verlos así, una familia rota sostenida por rituales, estuvo a punto de quebrar su resolución, pero el recuerdo de la mano de David, señalando la suya, lo ancló a su decisión. Era una deuda con el muerto y con los vivos. Con un aliento profundo que le quemó los pulmones, Julián salió de las sombras. Se abrió paso entre la gente, que se apartaba con una mezcla de curiosidad y repulsión, creando un pasillo a su paso. La procesión se detuvo. Las oraciones se extinguieron en un murmullo de confusión. Se paró justo delante de Helena y Carmen, bajo la mirada de piedra de un antiguo cruceiro que marcaba el corazón del pueblo. Antes de que pudiera hablar, Carmen se interpuso, su rostro una mueca de furia. «¿Qué pretendes, desgraciado? ¿No te bastó con matarlo? ¿Ahora vienes a manchar su memoria en la noche de la Virgen?» Siseó, su odio una barrera casi física, pero Julián no la miró. Sus ojos estaban fijos en Helena, buscando una última oportunidad de ser escuchado. «No fue solo mi culpa por salir al mar», comenzó Julián, su voz temblorosa pero clara, resonando en el silencio repentino. Leo se había acercado, su rostro una interrogación. «¿Hubo algo más en el barco? Cuando la ola nos barrió, David cayó. Estaba a mi lado, al alcance de mi mano». Hizo una pausa, el recuerdo vivo y punzante. Vi el pánico en sus ojos. Tuve un segundo, una fracción de segundo para agarrarlos y no lo hice. La confesión salió como un vómito amargo. Me aferré a la borda para salvar mi propio pellejo. Lo dejé caer. No fue un accidente. Fue cobardía. La verdad, cruda y monstruosa, quedó flotando en el aire frío de la noche,
despojándolo de la última capa de dignidad que le quedaba frente a su familia y su pueblo. En el silencio que siguió a sus palabras, Julián sintió el peso de cientos de ojos sobre él. El murmullo de la multitud creció, un oleaje de escándalo y condena, pero él ya no los oía. Una extraña calma, la calma del vacío, se apoderó de él. Levantó la mirada, perdida, y se encontró con su reflejo en el cristal de una farola que parpadeaba cerca del cruceiro. Esperaba ver a David, como siempre, pero no estaba allí. Por primera vez en meses, se vio a sí mismo, vio su propio rostro, devastado y bañado en lágrimas silenciosas que finalmente se habían liberado. La aparición se había ido. Al pronunciar la verdad en voz alta, había exorcizado al fantasma que vivía en el espejo, aunque solo fuera para enfrentarse a la monstruosidad de su propio reflejo. El mundo reaccionó a su confesión en un instante. Carmen soltó una especie de siseo, un sonido de validación a su odio de una década. No había conmoción en su rostro, solo la confirmación de la peor de sus sospechas. Sin una palabra, le dio la espalda y se alejó, una figura rígida de luto y desprecio que se perdía entre la multitud. Leo permanecía congelado, la idealización de su padre hecha añicos, su rostro joven ahora marcado por una horrible y prematura comprensión. Pero fue Elena quien se convirtió en el ancla de la escena. No se movió. La vela en su mano temblaba, derramando cera sobre sus dedos. Su expresión no era de furia, sino de una herida nueva y extraña, la de una verdad que reconfiguraba todo su dolor. La procesión reanudó su marcha lentamente, rodeando el drama que había quedado varado en la plaza. Las oraciones volvieron a elevarse y la corriente de fieles siguió su curso hacia el mar, dejando a Julián y a Elena solos bajo la luz de las farolas. El aire entre ellos ya no estaba cargado con el peso de lo no dicho, sino con la quietud aturdidora de una verdad demasiado grande. Julián esperaba el golpe final, el grito, la condena, el abandono definitivo, pero solo había silencio. Se sentía hueco, como una de las barcas abandonadas en la orilla, con las costillas expuestas y sin nada dentro. La confesión no lo había liberado, lo había vaciado. Ya no tenía fantasmas que lo persiguieran, pero tampoco tenía un lugar donde esconderse de sí mismo. Finalmente, Elena se movió. Con un gesto lento y deliberado, apagó la llama de su vela entre sus dedos. El pequeño siseo pareció poner fin a algo más que a la luz. Se acercó, pero se detuvo a un paso de él, manteniendo una distancia infranqueable. Cuando Julián se atrevió a mirarla a los ojos, vio un abismo de dolor, pero ya no estaba la sombra turbia del resentimiento. Ahora había una claridad terrible, la de quien ve las cosas como son por primera vez. «No sé qué se supone que debo hacer con esto, Julián», susurró, su voz rota. «No sé si puedo». No terminó la frase. Simplemente se dio la vuelta y caminó lentamente hacia su casa, dejándolo solo. No era un adiós furioso, sino uno lleno de una tristeza y una confusión inmensas. Julián no intentó seguirla. Entendió que el espacio que Elena había puesto entre ellos era sagrado y necesario. En su lugar caminó en dirección contraria, hacia el borde del agua, donde la espuma de las olas moría en la arena oscura. Se sentó sobre una roca lisa y fría, sintiendo el rocío en su rostro. El mar, su eterno atormentador, rompía a sus pies con la misma fuerza de siempre, pero por primera vez en una década, el sonido no era una acusación. Era solo el ritmo indiferente y perpetuo de la naturaleza. Ya no sentía el miedo que le paralizaba, ni el odio hacia la inmensidad que le había arrebatado todo. Era la calma del que ha perdido hasta la última batalla y ya no tiene nada que defender. Una paz vacía, pero paz al fin y al cabo. Los días siguientes se deslizaron en una niebla de soledad y silencio. Julián convirtió el taller en su hogar, durmiendo en un catre improvisado, sin esperar visitas ni buscar contacto. El pueblo lo ignoraba, envolviéndolo en una indiferencia más densa que la hostilidad anterior. Una mañana la silueta de Anxo se recortó en el umbral. El viejo carpintero entró sin decir palabra, dejó un termo de café humeante y un trozo de pan sobre el banco de trabajo y se sentó a su lado. Compartieron el silencio por un largo rato, hasta que Anxo habló. «Cuando la madera se astilla, algunos la usan para el fuego», dijo con su voz rasposa. «Otros la recogen,
la lijan y le dan una nueva vida, no como antes, sino diferente, más sabia. Su presencia no ofrecía redención, sino algo más práctico, la posibilidad de empezar a trabajar de nuevo. Aceptó la propuesta silenciosa de Anxo. Los días de Julián adquirieron una nueva rutina, marcada por el ritmo del trabajo manual. Lijar maderas viejas, aplicar capas de barniz, sentir el peso de las herramientas en sus manos. Cada gesto era una forma de oración, una penitencia tangible que lo anclaba al presente y lo alejaba del abismo de sus pensamientos. Un atardecer, mientras barría las virutas del suelo del taller de Anxo, levantó la vista y vio a Leo al otro lado de la calle. El joven lo observaba, no con el rencor de su abuela ni con la curiosidad de antes, sino con una nueva y sombría madurez en la mirada. Era la expresión de alguien que ha descubierto que las historias familiares son más complejas y dolorosas de lo que nunca imaginó. No hubo saludo, solo un reconocimiento silencioso antes de que Leo siguiera su camino. Semanas después, al volver a su propio taller al anochecer, encontró algo sobre el banco de trabajo, un plato de estofado, aún tibio, cubierto con otro plato para guardar el calor. No había nota, pero no la necesitaba. Sabía que era de Elena. No era una bandera blanca, ni una invitación a volver. Era un gesto que desafiaba cualquier definición simple. Podía ser el último rescoldo de un amor pasado, un acto de pura compasión, o la primera hebra de un puente que quizás nunca terminaría de construirse. Julián se sentó y comió lentamente. El sabor de la comida casera una conmoción en su paladar, acostumbrado a la soledad. La salvación no era un puerto de llegada, sino la fuerza para soportar la marea del día siguiente. Pasaron los meses, y el otoño dio paso al duro invierno gallego. La vida de Julián encontró un nuevo anclaje en el taller de Anxo. El trabajo constante y exigente le dio un propósito que iba más allá del perdón o el olvido. La gente del pueblo, aunque nunca lo aceptaría por completo, comenzó a redefinirlo. Ya no era solo el hombre marcado por la tragedia, sino el ayudante silencioso del viejo carpintero, alguien que cumplía con su labor con una concentración casi monacal. Aprendió a navegar el mar de la indiferencia del pueblo y a soportar la mirada gélida de Carmen, un monumento al rencor que nunca se erosionaría. La redención, descubrió, no estaba en la absolución de los demás, sino en la dignidad de un trabajo bien hecho, en el cansancio honesto al final de cada jornada. Su conexión con Elena continuaba existiendo en ese limbo de gestos no declarados. El plato de comida se convirtió en un ritual silencioso, a veces dejado en el taller, otras en el umbral de la casa que él no se atrevía a reclamar como suya. En ocasiones, intercambiaban frases cortas y funcionales sobre el clima o alguna necesidad doméstica, palabras que eran como pequeñas piedras que marcaban un camino a través de un campo minado de dolor. Elena no le había ofrecido el perdón, tal vez porque ni ella misma sabía si lo tenía, pero en su perseverancia, en su negativa a cortar el último hilo, había una forma de amor complejo y herido. Estaba aprendiendo a vivir con dos duelos, el de su hermano y el del hombre que pensó que era su marido. Un día de primavera, mientras ayudaba a Anxo a reparar una red en el muelle, Leo se le acercó. Hacía meses que no cruzaban más que miradas distantes. El joven, que ahora pasaba sus días aprendiendo los duros secretos del mar, se detuvo a su lado. «Mi padre no sabía hacer bien el nudo haz de guía», dijo Leo de repente, su voz sonando más grave que antes. «La abuela dice que siempre se le deshacía. Anxo me contó que fuiste tú quien le enseñó a hacerlo bien». Julián levantó la vista, sorprendido, y solo pudo asentir. Leo le tendió un trozo de cabo grueso. «Enséñame», le pidió. No era una petición de amistad ni un acto de perdón. Era algo más fundamental, un gesto de continuidad, la decisión de no dejar que la cobardía de un hombre borrara también su conocimiento y su historia. Esa misma noche, de vuelta en la soledad de su taller, Julián se paró frente al viejo espejo. Hacía mucho tiempo que no se observaba con detenimiento. En el cristal ya no había apariciones ni reflejos distorsionados por la culpa. Solo estaba su rostro, el de un hombre envejecido por algo más que el tiempo. Las cicatrices de su pasado seguían ahí, grabadas en la melancolía de sus ojos, pero ahora estaban acompañadas por otras marcas.
las de la paciencia, las del trabajo duro, las de una calma forjada en el silencio. El espejo había dejado de ser un juez. Ahora era solo un testigo que le devolvía la imagen de un superviviente. La salvación, entendió por fin, no era un perdón que se recibe, sino la fortaleza que se construye para poder soportar la propia mirada cada mañana. El tiempo, con su paso lento e implacable, trajo de nuevo el verano y con él la procesión de la Virgen del Carmen. Un año después de su confesión, Julián no se escondió en los callejones. Se quedó de pie al final de la multitud, visible pero apartado, sin buscar un lugar que aún no le correspondía. Ya no era un paria invisible, sino una presencia silenciosa. Algunas personas desviaban la mirada, pero otras, las más viejas, le ofrecían un casi imperceptible gesto de cabeza. No era aceptación, y mucho menos perdón. Era el tipo de respeto adusto que los marineros reservan para un peñasco que ha soportado un siglo de embates del mar. No lo aman, pero reconocen su capacidad para permanecer en pie. Había afrontado la tormenta y en lugar de hundirse, se había quedado a reconstruir en la orilla. Desde la distancia, su mirada se cruzó con la de Elena. Este año, ella no caminaba junto a su madre, estaba al lado de Leo, y la ausencia de Carmen era un grito silencioso. Elena le sostuvo la mirada por encima de las cabezas y las llamas de las velas. El dolor seguía en sus ojos, pero ya no era un pozo sin fondo. Ahora había una fortaleza tranquila, la de quien ha sobrevivido al peor de los inviernos. Lentamente le dedicó un asentimiento, un gesto mínimo pero cargado de significado. No era una promesa ni una invitación, pero era un reconocimiento. Un mensaje silencioso que cruzaba la plaza. Ambos éramos náufragos de la misma tragedia, y aunque cada uno llegó a una orilla distinta, por fin podemos vernos a lo lejos. El taller de Anxo se había convertido en su mundo. Con el paso de las estaciones, el viejo maestro, cuyos hombros acusaban el peso de 80 inviernos, empezó a delegar en él tareas de mayor envergadura. Un día le encomendó la restauración completa de un timón de balandro, una pieza noble y desgastada. Para Julián el encargo trascendía la carpintería. Sentía que al lijar la madera carcomida por el salitre y reforzar su estructura, estaba reparando simbólicamente su propia capacidad de guía, su propio norte perdido. La redención no le había llegado desde el cielo ni desde un confesionario, la estaba construyendo él mismo, con sus manos, devolviéndole el propósito a un objeto diseñado para gobernar el rumbo de una nave en la inmensidad del océano, para no volver a naufragar. Fue mientras aplicaba la última capa de aceite de linaza al timón restaurado que Leo apareció en la puerta. El sol de la tarde recortaba su silueta, ahora la de un hombre joven hecho al mar, no la de un niño con preguntas. Se quedó observando el trabajo en silencio, un silencio cómodo que antes habría sido impensable. «Parece fuerte», dijo al fin, con la voz grave de los marineros. «Tiene que serlo», respondió Julián, concentrado en su tarea. «El mar no entiende de excusas». Leo asintió, y tras una pausa que contuvo un año entero de cambios, añadió: «Mi madre me ha pedido que te pregunte si quieres venir a cenar el domingo. Dice que ya es hora». La invitación, simple y directa, fue el verdadero fin de su penitencia. Cuando llegó el domingo, Julián caminó hacia su casa con el paso lento de quien se acerca a un territorio sagrado y temido. Al cruzar el umbral, el aroma del guiso de Elena lo envolvió, un anclaje sensorial a una vida que creía perdida para siempre. Ella lo recibió desde la cocina con una sonrisa tímida, un gesto pequeño que contenía el peso de todo un año de duelo y reflexión. Leo terminaba de poner la mesa. La ausencia de Carmen era un vacío elocuente, una concesión silenciosa a la frágil paz que intentaban construir. Se sentaron y el silencio que se instaló entre ellos no era el de antes, denso y lleno de fantasmas. Era un silencio nuevo, sereno, el de un campo después de la batalla, donde la tierra herida empieza a respirar de nuevo. Hablaron de cosas triviales, de la costera de la Sardina, del viento del nordés que se anunciaba, de los progresos de Julián con un viejo bote. En la normalidad de aquella conversación residía lo extraordinario. A mitad de la cena, Elena, mientras servía el vino, compartió una anécdota de su niñez, una travesura que había hecho con David.
Lo hizo con una naturalidad que llevaba años ausente, con una sonrisa nostálgica en lugar de una lágrima. Al contarla, miró directamente a Julián, incluyéndolo en el círculo de ese recuerdo feliz. No fue una declaración de perdón, fue algo mucho más importante. Fue un acto de restauración, el permiso para que David volviera a ser, en la memoria de todos, el hermano y el amigo, y no solo la víctima de la tragedia. Mientras recogían los platos, en un gesto cotidiano que había olvidado, Julián se vio reflejado en el oscuro cristal de la ventana de la cocina. Detrás de su hombro, la figura de Elena se movía con una familiaridad reencontrada. Era una imagen simple, doméstica, la antítesis de las visiones de tormenta y ahogamiento que lo habían perseguido. Descubrió que la paz no se encontraba en grandes actos de heroísmo, sino en la serena belleza de lo ordinario. Había pasado 10 años convencido de que era un monstruo, un alma condenada, pero entendió que la salvación no consistía en borrar al cobarde que fue en aquel barco, sino en aceptar que esa versión de sí mismo podía coexistir con el hombre que ahora era, el que compartía una cena en silencio, el que escuchaba una historia, el que había aprendido a vivir con sus fantasmas. Esa noche Julián no volvió al taller. Subió las escaleras hacia su antiguo dormitorio, un espacio que había sido un santuario de su culpa. Antes de acostarse, se miró en el espejo del armario, un mueble viejo y sin pretensiones. No buscaba nada, no esperaba ninguna visión, solo se vio a sí mismo, un hombre que había descendido a su propio infierno y había regresado. La frase que tanto tiempo lo atormentó, "No tienes salvación", resonó en su mente, pero ahora con un significado diferente. Quizás la salvación no era un destino final, un certificado de pureza. Tal vez era simplemente esto, la decisión de levantarse cada día y, a pesar de las cicatrices imborrables, elegir reparar, reconstruir y finalmente continuar.